Hola, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse esta tarde. Bueno, vamos a analizar el mercado arriendo, su evolución en los últimos 36 meses, en un trabajo colaborativo entre el Instituto de Estudio Urbano, el Observatorio de Arriendo y InCity. Eso. Así que muchas gracias por conectarse y vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La idea de la presentación de hoy es mostrarles qué es lo que hemos podido analizar y entender del mercado de arriendo, principalmente de arriendo residencial en departamentos, durante los últimos 36 meses, a partir del momento en que empezamos con el proyecto y partimos con el Observatorio de Arriendo junto al Instituto de Estudio Urbano y Territorial de la Universidad Católica. Antes de partir, quiero agradecer a la gente de la universidad, Luis Fuentes, Ricardo Truffello, Felipe Link, Andrés Señoret principalmente, que son los que están más directamente relacionados con nosotros en este trabajo que hemos llevado adelante durante los últimos 3 años y que pensamos seguir llevando adelante. Obviamente también al equipo de investigación de InCity, Sadia Monsalve, Valeria Kiekiewicz, Francisco Terraza, y particularmente a la gente del área de desarrollo, Sergio Palacios y Artemio Ojeda. Gracias, Melissa, también por ser que también es parte del equipo de InCity, ser la coanfitriona hoy y que me va a regular un poco o va a coordinar, moderar esta conversación que espero podamos tener. Porque la idea es que puedan ir comentando si es que tienen alguna observación o quieren decir algo en la medida que yo voy avanzando con la presentación. Bueno, déjenme buscar la presentación y... Bien. Lo primero es que cuando partimos con el Observatorio de Arriendo, como bien su nombre lo dice, la idea era poder observar qué es lo que estaba pasando con este incipiente mercado residencial en arriendo, incipiente en el sentido de que se estaba estructurando ya como un negocio concreto a partir de empresas que entraban a comprar edificios o a desarrollar edificios para convertirlos en multifamily, y porque pensamos que también es importante ir viendo qué es lo que está pasando para ver los niveles de sustentabilidad que tienen los desarrollos que se están produciendo, y la forma en que estamos produciendo. Entonces, el observatorio se forma a partir de la construcción de bases de datos, de una encuesta que nosotros hacemos cada 60 días, a oferta que está publicada en portales públicos, y que complementamos con bases de datos que levantamos particularmente en InCity desde el año 2009 en adelante. Parte de la información que ustedes van a ver está disponible y en forma dinámica en la plataforma del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, en el OCUC, que dirige Ricardo Truffello. Ellos tienen una plataforma geográfica y ahí ustedes pueden ver la actividad del arriendo que nosotros llamamos genérico, que en el ámbito de desarrollo se llama retail, que sería como un particular que compra un departamento en arriendo, o más de un departamento en arriendo, y renta a partir de colocarlo en el mercado. Ese sería el arriendo genérico, y ese es el que está disponible actualmente a nivel de 6 zonas, que son las que están ustedes viendo aquí: la zona centro, la zona pericentro, el oriente, poniente, norte y sur del Gran Santiago. Los puntos que ustedes ven corresponden a la encuesta que también llevamos adelante desde fines del año 2018, a proyectos multifamily. En este caso, y en este informe que vamos a presentar, están representados 45 edificios multifamily que están habilitados. Hay otros tantos que están en desarrollo, y hay 6 de los que están habilitados a los cuales no hemos podido acceder por problemas en el desarrollo de la encuesta que tienen que ver con la accesibilidad y la disponibilidad de los datos, también por la complejidad que se presenta hacer levantamiento de campo en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte... Marcelo, Sí, adelante. disculpa, pero no estás compartiendo pantalla. No te puedo creer. A ver. No. Ya. Gracias, Francisca. No hay por qué.
pero mi voz se escuchaba, ¿no? Sin problema. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Con razón, no tenía los controles molestos del Zoom en la pantalla. Ya. Entonces, ahí están las 6 zonas a las que me refería. Centro, pericentro, norte, sur, este y oeste, o oriente y poniente, como se dice en Chile, y los puntos que representan los 45 edificios multifamily que forman parte de la encuesta que estamos presentando en este momento. Luego, hay 31 barrios que tienen actividad de proyectos multifamily, que son esos que están representados allí, de los cuales en esta ocasión vamos a presentar solamente 3. En la zona centro vamos a mostrar el barrio de Santa Isabel, en la zona norte, perdón, no en la zona norte, en la zona pericentral, 2 barrios que son el de Hipódromo Santa Laura, que aparece allá arriba en el norte, justamente al norte del centro, y San Miguel Lovial, que aparece en la comuna de San Miguel del Sur. Esta información, a este nivel de detalle, solo está disponible en la plataforma InSity. Muchos de ustedes ya la conocen, los que no la conocen, después, cuando nosotros le hagamos llegar esta presentación por correo electrónico el día de mañana, nos puede contactar para ver cómo se accede a él. Brevemente, la metodología. Usamos para construir los indicadores 6 bases de datos. Partimos con el censo del último censo disponible, que es el 2017, que nos permite determinar la cantidad de departamentos, a lo cual nosotros llamamos parque, que es como la base contra la que se comparan la actividad para saber, por ejemplo, la vacancia. Para definir qué cantidad de esos departamentos están en tenencia arriendo, utilizamos las encuestas CACEN, las últimas encuestas CACEN que han salido. Entiendo que hay una nueva que estamos procesando en este momento, pero a la fecha estamos trabajando con la del 2017. Luego actualizamos ese parque con las recepciones municipales de edificios que se construyeron y se entregaron y están habitados en los distintos sectores a partir de las recepciones municipales que registramos en la plataforma InSity, para saber cómo se distribuye ese mix, porque también tenemos la información a nivel de programa, ¿no es cierto?, de tipología de dormitorios, para poder estructurar o diferenciar ese parque, utilizamos las encuestas a proyectos residenciales en venta que realizamos desde el año 2011 hasta la fecha, ¿no es cierto?, y que seguimos haciendo en InSity, que nos permiten tener un proxy de cómo se distribuye estos departamentos por programa. Luego, también a partir de la información disponible en la plataforma y que se cruza con información del Servicio de Impuesto Interno, podemos calcular el precio promedio de las compraventas en esos barrios, en esas zonas de la ciudad, para determinar de esta forma la rentabilidad promedio que tendrían estos activos. Y finalmente, tomamos, como les decía, una muestra representativa para determinar precio, vacancia y rentabilidad de los portales que están en oferta. Entonces, estas 6 bases de datos se complementan con otra base de datos adicional que corre en paralelo, que es la de proyectos multifamily, o de edificios multifamily, perdón, porque no son proyectos. Es importante tener presente de que nosotros analizamos los 2 mercados en forma independiente, y después los vinculamos en los análisis para saber cómo funcionan, cómo es la actividad de un multifamily o de un mercado multifamily en una zona específica de la ciudad en relación al mercado de arriendo genérico. Entonces, vamos a partir de lo general a lo particular. Primero, en la columna, para explicarles cómo funciona, en la columna de la izquierda van a ver la información referida al mercado genérico o al arriendo genérico, y en la de la derecha, la actividad de los multifamily. Estamos viendo ahora Gran Santiago. Ustedes ven ahí que dice genérico 100% porque es el 100% del parque corresponde a la ciudad, ¿no es cierto? Después van a ver las participaciones de cada zona en el total de la ciudad. Por ejemplo, Santiago Centro tiene un 30% del total de parque de arriendo de la ciudad. Luego, a la derecha, van a ver la actividad en multifamily para esa zona, y el 2,8 que aparece ahí es la representación del parque multifamily actualmente en el parque total arriendo en la ciudad.
Es decir, hoy estamos en un 2,8, casi un 3%. Como ustedes ven, a partir de la información que aparece acá, vemos que las superficies, sobre todo en el genérico, se ajustan a la baja, producto de las crisis social y de la pandemia, que están marcadas en todos los gráficos con esas bandas grises. Primero empezó la crisis social, después viene la crisis del COVID, que hace que la oferta promedio en superficie vaya cayendo. La oferta multifamily corresponde al ingreso de nuevos proyectos, por lo tanto esa oferta se ha ido ajustando al alza y hoy en día tiene una superficie promedio de 41 metros cuadrados. Estamos hablando de julio del año presente. Los precios, claramente en los dos casos, se ve una caída notable del precio a partir de las dos crisis. Hoy, actualmente, el precio estaba en promedio, y acuérdense que aquí hay un gran peso del sector oriente sobre el precio promedio de la ciudad, pasan de casi 29 UFs a 21,7, recuperándose a partir de inicios de este año, después de una caída constante durante todas las dos crisis y durante el año 2020, hasta el mes de abril, en el que empieza a producir un rebote. En los multifamily ocurre más o menos lo mismo, y los precios se estabilizan a partir del mes de mayo, para encontrarse hoy en 12,9. Les doy un dato: el arriendo, o mejor dicho, el subsidio de arriendo para familias que pueden aplicar a él y que tienen que estar dentro del registro social de hogares, permite acceder a subsidios siempre que la propiedad que uno va a arrendar no supere los 11 UF metro cuadrado, o los 11 UF mensuales, ¿no? Por lo tanto, si vemos estos promedios, claramente, en términos de promedio, ese subsidio estaría por debajo ya de lo que estamos viendo. ¿Qué pasó con la vacancia? La vacancia en términos generales en la ciudad comienza a trepar con el inicio de las crisis para llegar a un máximo de aproximadamente un 7% en julio del año pasado, y vuelve, y después comienza a bajar progresivamente porque hay una baja progresiva de los precios. Este mercado se ajusta rápidamente, a diferencia del mercado de propiedades en venta. Aquí los precios se ajustaron, por lo tanto, la vacancia que había subido cayó. Eso pasa en el genérico y en el multifamily. Y después, que es donde la vacancia en el genérico hoy está en 3,6, estamos hablando de vacancia de precrisis, ¿no es cierto? Y en el multifamily casi vuelve a valores también de precrisis. Ahora, las dos gráficas de abajo muestran un análisis que hemos hecho de una especie de benchmark comparativo respecto a las cosas que nosotros consideramos como observatorio que son importantes tener presentes. Primero, consideramos que una vivienda debiera tener al menos 56 metros cuadrados. Ese es lo que define el MIMBU como mínimo para una vivienda social, ¿vale? Entonces ponemos como esa meta y vamos a comparar la superficie de esta zona con esa vivienda social MIMBU de 56 metros cuadrados. Luego, el ingreso, ¿no es cierto?, o el arriendo mensual no puede superar el 30% del ingreso. La segunda fila muestra cuánto es lo que supera en cuántos puntos supera lo que uno tiene que pagar por el arriendo en relación al ingreso. Y finalmente, cuál es la vacancia de esa zona en relación a la zona global, ¿no es cierto?, en relación a la vacancia de referencia, que en este caso sería la de Gran Santiago. Entonces, si tomamos el Gran Santiago, obviamente la vacancia de referencia es la misma de Gran Santiago tanto para multifamily como para genérico, por lo tanto ahí no hay nada que mirar. En cuanto a los ingresos, si vamos de abajo hacia arriba, vemos que necesitamos 23 puntos más de ingresos, es decir, en relación al ingreso promedio de la ciudad, el promedio del arriendo requeriría 23 puntos más de participación en el ingreso mensual. Es decir, estamos hablando de que en relación al ingreso promedio de la ciudad, el arriendo representa aproximadamente, no aproximadamente, sino un 53,1%. ¿Sí? Y respecto a la vivienda social MIMBU, 56 metros cuadrados, la superficie promedio de las propiedades en arriendo serían 13 metros cuadrados más grandes. Entonces, lo primero hay que ver los metros cuadrados, lo segundo,
como puntos porcentuales, lo tercero también como puntos porcentuales. Entonces, ¿qué tenemos? Que en términos genéricos, en superficie estamos bien, pero que en precio estamos mal, por eso aparece en rojo. Y si nos vamos a los multifamily, la superficie promedio de los multifamily de los departamentos es casi 16 metros cuadrados inferior a la que establece el MIMBU en 56 metros cuadrados, mientras que el ingreso es apenas 1,5 puntos superior al 30%, estamos hablando de un 31,5%. Bien, esto, para que ustedes lo vean, en las zonas que vienen se empieza a aclarar la película, ¿ya? Por ejemplo, en el centro. El centro tiene el 30% del arriendo genérico, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y multifamily, o el parque multifamily, tiene un 4,6% de ese 30%. Las superficies caen también de casi 47 metros cuadrados a 43,8, la oferta de superficie de lo que está disponible para arrendar, y en multifamily suben de un poco menos de 35 a 37,1 producto del ingreso de nuevos proyectos. Ahora, el precio cae desde 13,5, casi 14, hasta llegar a un piso de 11 para recuperarse a 11,4, y en los multifamily también se produce una bajada, pero el precio llega a estabilizarse en 12,5. Si vamos a la vacancia, vemos el efecto de lo mismo que pasó en las otras zonas, con un porcentaje que tuvo un pic en la zona centro de un 6% de vacancia, mientras que los multifamily llegó al 4%, y hoy en día están en 3,9 en el genérico y en 2,4. Entonces, ¿cómo vemos el genérico en relación a lo genérico? En la vivienda MIMBU, ¿no es cierto?, estamos como en 12,2 metros cuadrados por debajo de lo que debería ser como una vivienda estable. En ingreso tenemos 10,2 puntos por debajo, lo cual está bien, quiere decir que lo que tiene que pagar de arriendo promedio a una familia es aproximadamente un 20%, no un 30%. Y en la vacancia, el centro en relación al Gran Santiago tiene una vacancia un pelito más alta. Por eso está en rojo. Ahora, en los multifamily, la película es bastante peor en términos de la superficie, y esto es un problema constante dentro de los edificios multifamily, porque obviamente son mucho más rentables las unidades más chicas. Entonces, aquí la superficie promedio, me voy a volver a la anterior, es de 37 metros cuadrados, pero en relación a lo del MIMBU estamos 18,9 metros por debajo en el porcentaje de arriendo de participación del arriendo sobre el ingreso. Están 8,4 puntos por debajo de lo máximo, por lo tanto está bien. Y en cuanto a la vacancia, la vacancia de los multifamily en Santiago Centro es un poco inferior a la vacancia global de los multifamily en la ciudad. Si vamos al sector pericentro, tiene un 38% de participación en el total del parque de arriendo de la ciudad completa, y un 3,4% son los multifamily en relación al parque del pericentro. Como ven, en todas se da la misma tendencia, la superficie de arriendo cae, el promedio de superficie, de casi 66 metros a 53,5, y el multifamily se mantiene en unos 40,8, y se mantiene porque obviamente la cantidad de parque de multifamily es mucho menor. Y ahí estamos considerando los edificios, estamos registrando edificio por edificio. En los precios se ve la misma tendencia de caída, y igual que en los precios de multifamily, hoy estamos con precios en el pericentro de 15,1 y en los multifamily de 12,7. En general, los precios obviamente de los multifamily, en cuanto a arriendo mensual considerado como globalidad, o ticket como se dice, está siempre por debajo del precio de arriendo del mercado genérico, ¿no es cierto? Pero hay que considerar que las unidades son mucho más chicas. Si esto lo viéramos en UF metro cuadrado, vamos a ver que permanentemente los multifamilies tienen precios de arriendo UF metro cuadrado mucho mayores que el arriendo genérico. Las líneas de vacancia, la evolución de la vacancia muestra exactamente lo mismo, llegó a estar en un 6, casi diría, como un 7%, para llegar hoy a un 2,5 en el genérico. Estamos hablando del pericentro, todas las comunas que forman el anillo alrededor del centro de Santiago, que es más o menos la misma vacancia que tienen los multifamily en la zona del pericentro. Ahora, en términos de la vivienda de referencia del MIMBU, estamos como 2,5 metros cuadrados por debajo en lo que es la oferta arriendo genérico, que no es mucho. Pero sí estamos con problemas en la participación en el ingreso mensual,
estamos superando apenas el 30%, estamos en 30,7%, y la vacancia arriendo es inferior a la observada en la ciudad, en 1,2 puntos. Ahora, en los multifamily, el nivel de superficie que falta, o que faltaría en relación a esta vivienda de referencia, son 15 metros cuadrados, el ingreso está bien, o el precio en relación al ingreso está bien, y la vacancia en relación a la vacancia en el Gran Santiago de los multifamily sería un poquito peor. Finalmente, en el oriente, esta es la última zona que vamos a analizar, y después pasamos a los 3 barrios, el oriente participa en un 15% de todos los departamentos que están en tenencia arriendo en la ciudad, ¿ya? Este sector está muy concentrado, ¿no es cierto?, en comunas como Las Condes, Vitacura, que son parte importante de la componente del sector oriente. Y acuérdense que estamos hablando solamente de departamentos, vemos también cómo la superficie cae abruptamente de 120 a 100 metros cuadrados la oferta, pero cómo ya se recupera, y estamos llegando a 113, casi 114 metros cuadrados ahora en el mes de julio. La superficie de los multifamilies es muy inferior, 62 metros cuadrados, pero son muy pocos, como ustedes ven representa un 0,2% total del parque nomás, de hecho son 3 edificios, y en relación a los precios, vemos que los precios bajan hasta 34 UF mensual, y ya se recuperan a 40, vemos ahí como este grupo de referencia por el nivel de ingresos que tiene sale mucho más rápido de la crisis, mientras que los precios de los multifamilies se mantienen o se estabilizan en 19,5. Ahora, aquí la vacancia fue mucho mayor, llegó a estar en el 16% y hoy está en 7,7%. Y los multifamily, como son muchos menos edificios, y hay un tema de gestión también, actualmente llegó a estar en un 7%, pero antes de la crisis, eso por la entrada de los proyectos, cuando los proyectos entran, hasta que se terminan de ocupar, mientras nosotros los vamos encuestando, obviamente tiene un montón de departamentos que están desocupados, hasta que están en régimen. Hoy esa vacancia es del 1,6. Entonces, aquí no hay problema en términos de superficie, como ustedes ven está en verde. En términos de ingresos sí hay problema en relación al ingreso promedio que tiene la zona, estamos pasados en 35 puntos, y en cuanto a los multifamily en 1,7, eso es mucho menor, y sí, la vacancia es mayor en esta zona que en el promedio de la ciudad, pero en los multifamily, en relación al promedio de la vacancia en los multifamily de la ciudad, es menor. Bien, como ustedes ven, la realidad es muy parecida entre el centro y el pericentro. Se parecen mucho más los mercados genéricos en el centro a los multifamily, mientras que se empiezan a despegar estos mercados en el pericentro y en la zona del oriente. Ahora, si vamos a un barrio específico, el barrio Santa Isabel, que está en la zona centro, tiene un 12% del parque del total del centro. Y los multifamily en la zona de Santa Isabel tienen ya casi un 5% total del parque. La superficie, 42,9, mientras que los multifamily es de 28, no llega a 29, es bajísima. Los precios, 11,7 en el genérico, 10 en el multifamily, es decir, tampoco acá podemos acceder a subsidio, estamos hablando del promedio. Y obviamente los multifamily no se puede acceder a subsidio tampoco, aunque este precio lo permitiría. Luego, la vacancia, que llega a estar en un 5%, un 7%, perdón, y hoy está en 4,7 en el genérico, y en el multifamily, que también por el progresivo ingreso de los proyectos, que hubo estar a 25, pero porque estaban ingresando nuevos proyectos, y llegó a tener una vacancia parecida a la que vemos en el genérico, con un 5% en el peor de los momentos, ¿no es cierto? Pero hoy está en 3,6. Ahora, en relación a la vivienda Minbu, fíjense que en el genérico estamos 13 metros cuadrados por debajo, mientras que en el multifamily estamos 27 metros cuadrados por debajo. Es decir, en la zona central de los multifamily, en realidad, más que multifamily, son hoteles con unas viviendas que no permiten, obviamente, la reproducción de una familia, una permanencia demasiado larga en el tiempo. O sea, nadie puede pretender estar viviendo en un departamento con esa superficie durante mucho tiempo. Ahora, y ahí habría que estudiar los temas de sustentabilidad de algunos mercados multifamily, ¿no es cierto?
Ahora, el tema del ingreso, estamos en verde en ambos casos, y en el tema de la vacancia en el centro, perdón, de la vacancia, en Santa Isabel, la vacancia en relación a la vacancia del centro es más alta, ¿no es cierto?, en un punto porcentual en el caso del genérico y en 1,3 en el caso del multifamily. En Hipódromo vemos que, primero, que participa en un 0,8 o en un 1% del parque, esta zona del parque del pericentro, pero dentro de la zona tenemos más multifamily que arriendo genérico. El arriendo genérico tiene una superficie 46 en el margen, ¿no es cierto?, mientras que multifamily tiene 34,9. Los precios, podemos ver que están iguales en 9,9, caen los precios, se recuperan al final, y la vacancia, después de haber llegado a estar casi en un 13% mensual, hoy se recupera a 4,8 en el genérico, gracias a la bajada de los precios, y en 1,6 en el multifamily. Estamos en zona roja de nuevo en la superficie, con 9,9 y 21 metros cuadrados en el multifamily. Estamos bien con los ingresos y estamos con una vacancia que es superior a la zona pericentro en cuanto al arriendo genérico, y es superior al, y está bien en relación al arriendo genérico, al arriendo multifamily en la zona del pericentro, porque es 1,2 puntos inferior. Y el último barrio es San Miguel Lovial. Como ustedes ven, aquí también la participación en el parque del pericentro es baja, 1%, pero los multifamilies tienen casi la mitad del parque existente en arriendo genérico. Las superficies son parecidas, 45,8, 42,7, en ambos tipos de negocio, mientras que los precios son un poco más bajos en el arriendo genérico versus el multifamily, donde también se muestra la misma tendencia. Las tendencias son iguales prácticamente en toda la ciudad, en términos de lo que fue la vacancia y lo que son los precios y la disminución de la superficie en oferta, porque justamente la gente tenía menos posibilidades de pago de un arriendo mensual. Las vacancias están acá en 3,5 y 1,8. De nuevo, las superficies son 10 metros cuadrados inferiores a la del MIMBU y 13,3 en el caso de los multifamily. En el caso de la participación de no más de un 30% del ingreso mensual, están bien los dos sectores, que están en verde, y la vacancia en este sector, en el genérico, es un punto porcentual por sobre la vacancia del pericentro, en genérico, y es un punto porcentual menor a la vacancia del pericentro en multifamily. Ya, voy a pasar a las conclusiones, que un poco es recopilar todo lo que he conversado en este rato que he estado hablando. No sé si quieren hacer alguna pregunta ahora. O lo dejé a todo mudo. O no me está escuchando nadie. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Ya, ok. Ya, sigo entonces. Bueno, esto es solamente la plataforma. Aquí pueden ver los barrios, cómo están diferenciados de acuerdo al nivel de vacancia que tienen. Y a la derecha, si uno pincha cada barrio, aparece la estadística del barrio, con el dato para el barrio, la evolución para el periodo que ustedes quieran ver, y también información por programa. ¿Ya? Resumen y reflexión. ¿Qué podemos concluir? Pedro, cuéntame. Sí. Pedro no se levantó la mano, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, estaba muteado. Estás muteado. Dale, Pedro. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo, muy interesante. Tenía una duda desde el principio sobre el mercado del arriendo genérico. Sí. Porque como no todo se coloca en portal inmobiliario, el caso del arriendo, porque hay otros brokers o otros mecanismos. Sí. ¿Qué tan representativo ves tú son los valores y la superficie del mercado genérico en términos de arriendo? ¿Cuál es tu opinión?
Porque uno podría pensar de que quizás no es tan representativo dado la fuente de información que tú utilizas. No, porque está ajustada la representatividad. Nosotros vemos varios portales y además ajustamos a partir de investigación que hemos hecho de cosas que nosotros consideramos que, por ejemplo, no aparecen en ninguno de los portales. Pues hay barrios, por ejemplo, donde es más predominante Yapo, en otros compiten el portal inmobiliario con TokTok, por ejemplo, y en otras zonas consideramos que hay una buena cantidad que no llega porque están publicados o en Facebook o aparecen con listados en las calles. ¿Ya? Pues está ajustado eso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Por nada. Bien. En resumen, ¿de cuánto es el parque de tenencia arriendo hoy en la ciudad de Santiago? 361.000 departamentos. ¿Cuánto representa el multifamily o cuántos multifamily, cuántos son los departamentos multifamily hoy, de los 45 edificios que hemos encuestado? Son un poco más de 10.000 unidades. Ahora, hay 68 edificios multifamily, de los cuales 17 están en desarrollo o con permiso, no se han incluido en este análisis, obviamente, porque todavía no están ocupados, y hay 6, como les comenté al principio, que no pudimos encuestar para esta encuesta de este último bimestre, por problemas con el acceso a la data. Las zonas con mayor participación en arriendo genérico son el pericentro, que tiene un 38%, lo mencioné antes, estoy resumiendo ahora, el centro tiene un 30%, y el oriente tiene un 15%. Las otras 3 zonas son bastante poco representativas porque en esas zonas predomina la propiedad por sobre el arriendo. Santa Isabel tiene 12% del parque del centro, San Miguel Lo Vial e Hipódromo Santa Laura tienen más o menos un 1% del parque del pericentro respectivamente. Estamos hablando de arriendo genérico. Las zonas con mayor desarrollo multifamily son el centro con 4,6% y el pericentro con 3,4% de sus respectivos parques genéricos. De los barrios analizados, la mayor concentración de departamentos multifamily está en Hipódromo Santa Laura, que tiene casi la misma cantidad de arriendo genérico, y San Miguel Lo Vial, que habíamos dicho que tiene como la mitad. En arriendo genérico hay déficit de superficie sustentable de 12 metros cuadrados en el centro, 2,5 en el pericentro, en cuanto al genérico. Ahora, en cuanto a los barrios, también hablando del genérico, en Santa Isabel es de menos 13 metros cuadrados, en Santa Laura de 10, igual que San Miguel. Finalmente, en los multifamily, esta superficie, o estos déficits, son mucho más pronunciados. Un 19 metros cuadrados en el centro, 15 metros cuadrados en el pericentro, 27 metros cuadrados en Santa Isabel, 21 metros cuadrados en Hipódromo Santa Laura, y 13 metros cuadrados de San Miguel Lo Vial. Pedro. No tenía otra pregunta, Marcelo. No sé, se levantó la mano, no. o apareció la mano por ahí, no sé por qué. Disculpe. Quizás está retrasada la otra mano. Sí. Discúlpame, Ya, después puedo preguntar más. Ya, muy bien. Sigo entonces. Ya. Finalmente, en arriendo genérico, las zonas donde los ingresos superan el 30% del precio de arriendo son el pericentro con un punto adicional. En arriendo multifamily, la zona oriente supera el 30% por 2 puntos, ¿no es cierto? Que se lo habíamos conversado antes. En cuanto al subsidio de arriendo actualmente vigente, tiene un tope de un UF para el precio de la oferta a la que se puede postular. Eso es lo que lo había dicho antes. Ese valor es inferior a los precios promedio de todas las zonas y de 2 de los 3 barrios en arriendo genérico. No estoy considerando en este caso el arriendo multifamily. Es decir, esta es la última lámina, y lo que les quería mostrar aquí es lo que hemos visto. El observatorio está, hoy en día, valgo la redundancia, observando el mercado de ocupación en arriendo, ¿no es cierto?, que es lo que aparece en naranja. Este mercado está producido por empresas tradicionales, que son empresas con fines de lucro, ¿no es cierto? Y la propiedad de esas unidades son de empresas, en el caso de los multifamily, y de particulares. Hay otros 2 tipos de ocupación que existen en la ciudad, que son, obviamente, la hotelería, no confundir multifamily
donde las superficies son ínfimas con hoteles, pero está la hotelería, y está la ocupación en propiedad, ¿no es cierto? Yo soy dueño de mi casa, mi departamento, estamos hablando acá de departamento. Lo que no existe hoy, según tengo entendido, es la posibilidad del uso exclusivo de una propiedad. ¿Cómo es esto? Viviendas que son propiedad de un colectivo, en el cual yo tengo el uso exclusivo, o uso goce exclusivo, durante todo el tiempo que se defina en el contrato de ocupación, ¿ya? Tampoco hemos tenido registros de producción en estos mercados a partir de empresas B, que son empresas socialmente responsables, ni tampoco a partir de modelos de cooperativa, ya que son empresas sin fines de lucro. Tampoco hay producción de vivienda a partir de iniciativas estatales, salvo la que hizo en Recoleta la municipalidad, ¿ya? En cuanto a la propiedad, no hay propiedad colectiva, y tampoco, porque las cooperativas que hoy funcionan solamente para armar el proyecto, hacer la vivienda, y después cada individuo se queda con la propiedad de su propia vivienda, y tampoco hay propiedad de vivienda pública, ¿ya? ¿Por qué pongo este cuadro acá? Primero, para mostrar la cantidad de opciones que existen, tanto de ocupación como de producción, como de propiedad, y en dónde nos estamos enfocando en el Observatorio de Arriendo, y también para abrir el debate respecto a cómo vamos a solucionar el problema, o cuáles son los mecanismos o las alternativas a lo que existe para solucionar un problema de sustentabilidad grave que tiene la ciudad hoy en día, que es que las viviendas están caras y que las superficies cada vez son menores, ¿ya? Si no me equivoco, esa es la última lámina, la dejo ahí y los invito a la conversación, si es que alguien tiene alguna pregunta, la gente del observatorio que pudo estar presente, que no tenía clase, si quiere, la otra gente del observatorio, pero yo también soy parte, igual que a Melissa, los invito a que conversemos un rato, y así yo me callo también un poco. Quisiera Pedro. preguntar una cosa. Sí. Sí. Parece que otro fenómeno muy interesante de analizar, especialmente en este escenario de contingencia social, de pandemia y por lo tanto de afectación económica, es la duración de los contratos de arriendo. En el sentido de que se ha experimentado a nivel mundial que una respuesta frente a esta situación de incertidumbre es tomar contratos de arriendo por periodos más cortos. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen al respecto, o si tú ves que esta información se podría enriquecer después, aunque sea con una muestra ad hoc que permitiera captar ese fenómeno? O sea, yo creo que como variable es muy útil, y la verdad que gracias por el comentario para que lo tengamos presente, de tomar una muestra y ver cómo van evolucionando los contratos de arriendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la duración de los contratos de arriendo? Ahora, en lo específico, ¿tu pregunta va referida a la rentabilidad del negocio o a la viabilidad, sustentabilidad de la posibilidad de que uno tenga, de uno pueda pagar la vivienda? Lo que pasa es que esto yo creo que tiene varias lecturas, ¿no es cierto? Si yo soy el dueño, que estoy tomando un bien en arriendo, sin duda que la rotación que tenga el bien va a hacer impactarme sobre mi beneficio económico, por el esfuerzo que cada vez que termina un arrendatario tengo que buscar otro, y por lo tanto hay un costo ahí. Por otro lado, también tiene la lectura del consumidor, ¿no es cierto? Que tenemos un mercado donde las personas, como el mercado de arriendo es un mercado mucho más líquido en el sentido de ser más flexible, las personas toman arriendo para salir de una situación, pueden tomar un arriendo temporal más cerca del trabajo o de su actividad, o que lo beneficie y que después puedan buscar arriendo en otros lugares. Entonces también ayuda a entender esta dinámica tanto que afecta al dueño en su rentabilidad, como la dinámica que tienen los usuarios en términos del comportamiento en el mercado de arriendo. Así que el tema de la duración del arriendo o la rotación que podría tener empieza a enriquecer el entendimiento, porque
entre el precio y la rotación es una manera de que el mercado reacciona frente a estos periodos de estrés. Ya. Ok, o sea, la posibilidad de tener un contrato de arriendo a menor plazo me permitiría, de alguna manera, ajustarme más rápido cuando hay un aumento de la tasa de desempleo, por ejemplo, o un aumento del precio. Por supuesto, en otros mercados, junto con esto, en el mercado más bien no residencial también ocurre de que ante este fenómeno económico se flexibiliza el costo de salida, ¿no es cierto? En el sentido, por ejemplo, sobre la garantía que yo tomo del arriendo. Entonces también es interesante analizar ese fenómeno. En el fondo, si las barreras de salida han ido cambiando, si la rotación aumenta o se mantiene, si la rotación es distinta en distintos barrios, en el sentido de pensar en un proceso dinámico, progresivo. Así que enriquece el análisis que tú mismo has colocado, por eso que lo traje como un elemento. Bien, sí, gracias por el comentario, realmente. Pero ahora, la posición nuestra como observatorio en general es preocuparnos más por la evolución del mercado en su conjunto, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos el foco en el consumidor, como le decías tú, o el beneficiario de los servicios de vivienda, como le decimos nosotros, ¿no es cierto? Porque consideramos que la situación a la que llegamos producto de las crisis a las que nos hemos tenido que enfrentar en este último año y medio ha precarizado enormemente los ingresos. Y la red de cobertura o de apoyo, de sustento social que existe en el país no es muy amplia. Entonces, ya hay un buen nivel un aumento del nivel de precarización de la forma en que la gente está ocupando la vivienda. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros vemos que pueda afectar más ese nivel, de alguna manera puede generar algún tipo de conflicto a futuro, y eso hay que observarlo bien, y está bien el tema de que mencionas tú en relación al plazo de los contratos de arriendo, ¿no es cierto? Claro, claro. Otro fenómeno que no sé si se presenta en ciertos sectores de barrios más pobres, que es un análisis que me tocó a mí realizar porque yo desarrollo algunos estudios internacionales. Y un ejemplo muy interesante ocurre en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, imaginémonos allá, donde existe una dominancia muy grande de lo que ellos llaman el backyard dwelling, que son viviendas de patio trasero. Es decir, en casas en la cual una persona construye una edificación precaria y arrienda para un tercero, y con eso obtiene un ingreso adicional. Entonces, en el mercado, enfrentado a la pregunta que tú has colocado en el sentido del fenómeno precario, digamos, también hay respuestas del mercado en términos de arrendar piezas o arrendar lugares a terceros para generar un ingreso adicional. De hecho, esa figura también es una figura que debería entrar en la discusión desde el punto de vista de lo que las personas pueden hacer para facilitar ingresos adicionales, es decir, poder generar mercados de subarriendo y de apoyo estatal para generar ese tipo de oferta en el mercado que permita generar un ingreso adicional. Sí, totalmente. De hecho, hay una empresa en San Francisco que lo que hace es que ellos te construyen la unidad en tu patio trasero y ellos se encargan de arrendarla. Sería como un multifamily atomizado. Exactamente. Sin ser un multifamily. Y lo interesante sería, yo creo que lo que falta es un buen pensamiento respecto al tipo de regulación que tenemos que tener en el mercado de arriendo, porque hoy no tiene regulación, la regulación que tiene es muy básica. Regulación no significa necesariamente ir en contra del mercado, significa que los mercados están construidos, los mercados son construcciones, nosotros construimos los mercados. Los mercados no funcionan solos, los mercados funcionan, les damos un patrón de funcionamiento y siempre están intervenidos o intermediados de alguna manera. Tanto los que dicen que funcionan como libremente como los que no. O sea, hay que establecer las reglas de juego. Por lo tanto para que funcione la construcción de vivienda, por ejemplo en Viena, el 60-70% del parque de vivienda es estatal
y se financia a través de un impuesto específico que se cobra sobre los ingresos de aquellos que trabajan. Y la gente arrienda en Viena a un precio de arriendo mensual que está por debajo, que es un 30% inferior al precio de arriendo en la ciudad de Santiago. Entonces, hay distintas alternativas. El tema es que esas alternativas tienen que estar, de alguna manera, incorporadas en la discusión, reglamentadas y reguladas, para que funcione. ¿Ya? Y regulación no significa que vaya a funcionar mal. Funciona mal si la regulación es mala. ¿Ya? O sea, lo que hace una regulación básicamente es establecer los incentivos, y mientras mejor establezca los incentivos, o más eficiente sea en la ubicación de esos incentivos, mejor funciona la producción en mercados que son dinámicos, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Me parece que eso significa definir estándares. Antes del regular hay que definir el estándar Claro. que proteja al consumidor. O sea, está claro, yo también hemos hecho asesoría, perdón, en proyectos multifamily en Santiago, y si la única variable de decisión es financiera, y de traer la mayor renta posible, obviamente te va a ir a un departamento de 20 metros cuadrados, pero esa cuestión no es sustentable. A ver, no es sustentable a nivel de familia. Puede ser que exista alguna tipología de desarrollo de edificios que pueda hacerse para cierto grupo de arrendatarios que están en una etapa transicional, recién recibidos, estudiando, etc. Pero una familia con un hijo no puede vivir en un departamento de una sola habitación que tiene 25 metros cuadrados. Esa cuestión es un infierno. Entonces, nosotros, como sociedad, ¿no es cierto?, y los que regulan, tienen que preocuparse el bien común, y habrán ciertos sectores donde será, o ciertas áreas donde estará permitido hacer este tipo de construcciones con este nivel de superficie, pero no puede ser un genérico porque no alcanza la plata para pagar, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que... Porque después terminamos con que se quema el metro, ¿ya? ¿Ok? Y ahí, pucha, todos nos asustamos. Todos nos asustamos. Claro, creo que también que ocurre también un proceso de madurez y que es muy razonable del propio mercado de empresas que arriendan, ¿no es cierto? Que es un mercado emergente en Chile. Sí. Porque si yo me dedico a ofrecer bienes en arriendo, probablemente esto que tú estás diciendo, que es el ciclo de vida o el proceso dinámico de mis necesidades que van cambiando, desde que pensemos que me quiero independizar, ¿no es cierto?, de mi familia, tengo un ingreso inicial, soy unipersonal, o puedo tener una pareja, a ir formando una familia y las distintas etapas. Entonces, una empresa dedicada al arriendo, es decir, darle opciones y que el usuario vaya cambiando en función de su ciclo de vida, también es una perspectiva muy interesante del mercado de arriendo, porque ciertamente uno encuentra de que las casas no se adaptan, obviamente, a los ciclos de vida, pero el mercado del arriendo sí puede hacerlo. Sí, por supuesto. Y por lo tanto, generar una industria que ofrezca esa alternativa de que si tú partiste con un departamento chico porque eso más te acomodaba, tú puedas cambiar a un departamento que llene tus nuevas expectativas. Y por lo tanto, ese proceso de acompañar al cliente en una etapa de más largo plazo también es un elemento que parece necesario, relevante en la industria dedicado al multifamily. Sí. Sí, lo que no puede pasar es que yo caiga a un departamento chico porque no tengo otra opción. Claro. Porque eso es lo dramático. ¿Te das cuenta? Entonces, eso a mi juicio es canibalizar el mercado, porque sí, claro, es una solución no sustentable en el largo plazo, ni para el cliente ni para el proveedor. Claro, ¿no es cierto? Porque pero estoy ahí eliminando mi negocio. Pero ahí está el tema de las reglas de juego, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber alguien que puede canibalizar el mercado, si lo dejas. Claro. Sí. Entonces, es como cuando... hay un poder monopólico, como tú bien lo has mencionado. O sea, no voy a mencionar... No hace falta que mencione una empresa que tuvo problemas por los guetos verticales en Estación Central, que hoy hace multifamily y tiene departamentos que son de 25 metros cuadrados promedio, en multifamily. O sea, está repitiendo el mismo esquema de explotación
y de canibalización del mercado y de explotación, de extracción abusiva de renta, como un modelo de arriendo ahora. Entonces, claro. ¿pero por qué pueden? Porque eso Claro. no debería estar permitido. Es la opinión que yo tengo, ¿no es cierto? Como un ser humano que se preocupa de la salud de sus semejantes. Por supuesto, y además que esta iniciativa de ustedes de poder seguir el mercado del arriendo es muy atingente, porque el mercado del arriendo ha emergido más allá de una respuesta económica, sino que ha emergido en el mundo en una respuesta a que el mercado inmobiliario sea más flexible con respecto a las necesidades de los consumidores. Sí. Y por lo tanto me parece que tiene una profundidad mucho más grande que simplemente ser el paso frente a una precariedad económica. Totalmente. Eso quería destacarlo porque efectivamente la evolución del mercado del arriendo también supone la búsqueda de cambios, la búsqueda de otros entornos, la búsqueda de otras experiencias. Y eso también hay que tenerlo, creo que, en consideración en este análisis. Sí, yo encuentro que uno puede, en la medida que uno puede optar por la modalidad de tenencia que más le acomode, ¿no es cierto? Yo he arrendado toda la vida, qué sé yo, pero hay gente que realmente no tiene opción, hay gente que está allegada, ¿no es cierto? Entonces, sí. Gracias, Pedro. No sé si alguien más tiene algún comentario, digo, para que quede en la grabación. ¿Melissa? Marcelo, quería solamente preguntarte si ustedes han pensado o han visto la posibilidad que en este observatorio pudieran incorporar arriendos no residenciales, sino que también el mercado del arriendo comercial. Mira, en principio, Pedro, no, porque como estamos muy concentrados en el tema de residencial, y hay muchas empresas que trabajan el tema comercial, que siguen los mercados comerciales, como Colliers, o Silvio Chabelis, o Jordan Lassalle, o sea, está lleno. Entonces, la verdad que nuestra preocupación principal es para con la familia, para con las personas y con su posibilidad de acceder a una vivienda digna, principalmente. Muy bien. Entonces, no está en el foco. Si te dijera que tenemos un foco, podríamos tener más un foco en buscar promover políticas públicas que favorezcan la producción de vivienda más sustentable en el país y seguir esos mercados o esos sistemas de producción. Perfectamente. Bien, si nadie más tiene comentarios, vamos a ir cerrando. Nosotros tenemos los mails de ustedes a partir de la inscripción. Les prometo que no le vamos a hacer spam, solamente les vamos a mandar la presentación que vieron hoy, y no los vamos a atormentar con ningún tipo de promoción abusiva. Los vamos a invitar si quieren contratar la plataforma la contraten, pero después nos vamos a olvidar de ustedes, ¿ya? Así que los invitamos. Nosotros hacemos una charla todos los meses en InCity y cada 2 meses hacemos esta charla con el Observatorio de Arriendo para ver qué es lo que ha estado pasando en el mercado. Esperamos que en la próxima charla del observatorio podamos ver los resultados de septiembre, ver cómo ha evolucionado y ver si tenemos alguna sorpresa adicional respecto a los niveles de sustentabilidad. Muchas gracias, Marcelo, muy interesante. Por nada, Pedro. Me despido. Muy amable, muy interesante. Esté bien, gracias por la conversación. Gracias a ti. Ya, chao.